¿Entusiasmados? ¡Sí! Tenemos una misión. ¡Bailemos Hip hop. hip hop! Para hacer la pregunta, Es muy difícil. ¿cuáles son las mejores actividades para mantenernos en forma? Caminar. Saludables Fútbol. y con fuerza. Deberían hacerlo también. Tigers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y a la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por L'Oreal USA. Para las chicas en la ciencia. Tú puedes obtener más información en forgirlsinscience.org y por PPG Industries Foundation, comprometidos en brindar un impacto positivo en nuestras comunidades. S-C-I-D-I-R-L-S. We need S-C-I-D-I-R-L-S. Come on. When I need help and I've got a question, there's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. What girl? Side girls. S-C-I-D-I-R-L-S. I need you! S-C-I-D-I-R-L-S. Come on! You got log on, post, upload, pitch in. Yeah. Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, 'cause tigers are waiting. S-C-I-D-I-R-L-S. We need S-C-I-D-I-R-L-S. Shy Girls! Jake, espera. No, aquí vamos. Ahora más lento. Al fin. Jake, ¿no puedes conseguirle una rueda a tu ratón para que corra como todos? Girar en la rueda es demasiado aburrido. Lo sé, lo intenté una vez. ¡Ahí vamos de nuevo! Y si no puedes seguirle el ritmo a un ratón, no eres hombre. No soy nada, hombre. Soy una chica. Aún así, es un ratón. Entendido. Ah. Estoy fuera de forma. Ya lo veo. ¿Qué clase de ejercicios haces? Ya sabes, escalé del nivel 6 al nivel 7 en mi juego de hormigas molestas y... corrí un programa antivirus en mi computadora. Entonces, nada. Bien, quizá esté pasando mucho tiempo en la computadora. Es que soy como fan. Creo que el ejercicio es aburrido. Fang ama ejercitarse. Siempre que esté la promesa de comer basura al final del camino. Sí, bueno, eso no va a motivarme a mí. Quizá las Side Girls tengan una idea. Déjame saltar de cabeza en esto. Eso no cuenta como ejercicio. Sí, lo sé, lo sé. Creo que este es. Juguemos. Ustedes están en un equipo y nosotras en otro. Van a perder. Fíjense en la flecha. Son pistas para el juego que tenemos en el sitio web. Pelota loca. Bueno, perdí la pelota. Me llamo Erin y mis actividades físicas preferidas son bailar y animar. Vivo en Columbia, Carolina del Sur, así que estoy mucho al aire libre. ¡Gané! Me llamo Nayali. Algunas de las actividades que hago son escalar, acampar, trepar árboles, fútbol, basquetbol, gimnasia. Hago muchas cosas. Me llamo Jasmine. Mis pasatiempos preferidos son el básquetbol, la gimnasia, correr y caminar. Quiero poder correr más rápido. Van a perder. Me llamo Hekima, me gusta aprender lo que puede hacer el cuerpo, todas las cosas interesantes y me sirve para abrir los ojos a un nuevo mundo. Tenemos una misión para hacer la pregunta: ¿cuáles son las mejores actividades para mantenernos en forma, saludables y con fuerzas? Honestamente no soy muy buena en deportes, pero creo que esta investigación me abrirá las puertas a nuevas actividades para hacer y disfrutar. Hay una profesora en la Universidad de Carolina del Sur que quiere crear un nuevo programa de salud física para niños y la contactamos para ofrecerle nuestra ayuda. ¡Hola! Por suerte llegaron. Me pone contenta que estén aquí. Soy la doctora Daella Anderson. Mi trabajo se basa en la actividad física y la prevención de obesidad en jóvenes. El próximo proyecto que quiero encarar es incrementar la actividad física en niñas. Y con esta investigación quiero reunir información que pueda utilizar para mi próximo programa. Daella nos explicó que los expertos agrupan a la actividad física en 4 niveles de intensidad. Tienen sedentario, leve, moderado y vigoroso. Sedentario sería estar sentado. Leve sería cuando haces algo de movimiento, no mucho, y tu respiración sigue estando dentro de lo normal.
Moderado sería si haces más movimiento y tu respiración se agita un poco. Y vigoroso sería si realizas mucho movimiento y respiras muy pero muy fuerte. Una buena manera de medir la actividad física es con un acelerómetro. Es una computadora pequeña del tamaño de un cuentapasos y lo usas en el cinturón y te permite medir qué tan físicamente activa estás. Es una manera genial de medir qué cantidad de actividad física realizas. Y no solo medir la cantidad de actividad física, sino también mide lo duro que estás trabajando. Si les interesa calcular diferentes aspectos de su actividad física y no tienen las herramientas físicas para hacerlo, pueden utilizar el autoinforme para medir lo duro que trabajan, cuánto les gusta una actividad y siempre importa mucho su opinión cuando se trata de una actividad. Nos sentamos con Daella e hicimos una lista de los diferentes tipos de actividades físicas que hay. Correr. Correr es divertido. Gimnasia, ir de excursión, Hay algo del ciclismo que hace que quieras seguir andando. Animar, Animar, bailar, porque necesitas flexibilidad, ¿cierto? Ajá. ¿Y qué hay del yoga? Me gusta. Eso Sí, el yoga es funcionará. genial, ¿verdad? Me gusta el fútbol y el básquetbol también. Mientras más actividades haces, es más probable que sigas físicamente activo porque no estás haciendo lo mismo una y otra vez. Para nuestra investigación necesitamos decidir 4 o 5 actividades que podamos hacer. Las 4 actividades que elegimos fueron bailar, caminar, fútbol y yoga. Elegimos estas actividades porque son muy diferentes entre sí y con eso podremos ver qué se siente realizar muchas clases de actividad física diferentes. Hoy estamos en la universidad y planificamos nuestra investigación de salud física para comenzar las actividades. Daía nos contó sobre tablas y escalas que podemos usar para medir lo mucho que nos gusta una actividad y qué tan difícil es para nosotras. Creamos 2 escalas. La primera escala es de dificultad. ¿Cómo dividimos las categorías? 0 debería ser sedentario porque no estás haciendo nada. Respiración Sí. normal, ritmo cardíaco normal. Del 1 al 3 es leve. De 4 a 6 es moderado. Y de 7 a 10 es vigoroso. Veamos la tabla de la escala de agrado. Decidimos crear una escala de agrado para ver lo mucho que nos gusta una actividad. 1 es... No me gusta para nada. sí. 2 Me es... gusta un poco. Pero no lo haría como algo voluntario. 3 es cuando te gusta bastante, pero no gusta. te apasiona. Sí. Y 4 gusta cómo serían queda. como 4 estrellas que quieres Sí, hacerlo en todo momento. que sientes pasión. estamos listas para empezar. Al final de nuestra investigación queremos ser capaces de elegir las actividades que son más divertidas y que nos hacen bien. Me llamo Nayalía, tengo 13 años, tengo un gato de mascota, se llama Kobe, es lindo y tierno y cariñoso. La gimnasia forma una gran parte de mi vida. La amo con locura, hace 5 años que la practico. He vivido en Turquía, Japón, Georgia y Carolina del Sur. Me gusta ir de excursión al aire libre, es como un segundo hogar. Me gustan los tenis. Hay 4 actividades que estaremos realizando: baile, caminata, fútbol y yoga. 45 minutos de cada una. Vamos a predecir qué tan difícil es cada actividad y si nos gustará. También llevaremos una pequeña cámara con nosotros y nos detendremos cada 15 minutos para medir y grabar nuestra conversación y pruebas de canto, para luego ver qué tan bien lo hicimos. Si puedes cantar o hablar muy bien, entonces sabrás que no has hecho demasiado trabajo. Pero si apenas puedes respirar, ni pensar en hablar o cantar, entonces sabrás que estás trabajando mucho. Hola, chicas. Hola. Soy Kerry del Grupo de Investigación de Actividad Física Infantil de Carolina del Sur. Kerry es amiga de Daella y usa acelerómetros para medir la actividad física. El acelerómetro mide el movimiento. Lo que buscamos es que esa caja se desplace. Mientras sube y baja, va a estar activado el conteo. Así que si nos movemos lento, el conteo será bajo. Si nos movemos rápido como en el hip hop, fútbol o mientras corremos, el conteo se elevará. Mientras más alto sea el conteo, estarás más activo haciendo una actividad más intensa. Llegó la hora del hip hop. Nunca antes bailé hip hop, pero creo que es divertido. Fuimos a la secundaria Summit Parkway. ¿Entusiasmados? ¡Sí! Nuestra instructora es Stacy. Parece muy divertida y estamos listas para comenzar. Antes de comenzar a bailar, escribimos predicciones en nuestros cuadernos para ver qué pensamos, qué tan difícil será y si nos gustará.
También tenemos a Daía y a Carrie Esto que nos tiene que estar acompañan y ajustado. será muy divertido poder bailar con ellas. Soy buena bailando, bailo en mi cuarto y en otros lugares, así que tengo esto del hip hop en el bolsillo. La idea del programa de salud física es divertirse, poder ejercitarse, estar en forma, sentirnos saludables y poder disfrutarlo, porque si disfrutamos algo lo seguirás haciendo por siempre y queremos estar saludables de por vida. Y cuando tengan mi edad seguirán disfrutándolo. ¡Bailemos hip hop! Vamos a hacerlo. Sí, todos trabajamos duro, todas sudamos bastante. Fue muy divertido porque estaban tus amigas allí y las otras niñas también bailaban y fue divertido verlas hacerlo. Lo que le ponen de empeño es lo que obtienen de resultados. «15 minutos y siento el sudor». Me estoy divirtiendo mucho y es mucho movimiento. ¡Adiós! María, María, ¿cómo crece tu jardín? A la derecha. Vamos a pisar y arrojar. Pisar y arrojar. Vamos, piso y arrojo. Mi corazón late muy rápido. Estoy sudando, como pueden ver. Absolutamente la mejor actividad. Fue muy difícil, estábamos sudando mucho. Nunca pensamos que sería tan difícil. Definitivamente es un buen ejercicio. Me siento muy bien, con energías. Es muy divertido. Me gusta. Ustedes deberían hacerlo también. Sí, vamos, hacia afuera. Así, salgan de su zona de comodidad, ¿están bien? Vamos de nuevo. El hip hop fue más fácil de lo que pensé, fue fácil aprender. Respiren profundo. Y déjenlo salir. Sí, buen trabajo, chicas. Gracias por participar de esto. Bien, ¿verdad? Les agradecemos mucho, apreciamos Ay, su yo quiero hacerlo energía. otra vez. Todas lo hicieron genial, parece que se divertían. Bailar hip hop fue más difícil de lo que pensé, pero aún así fue divertido. Más divertido de lo que pensaron. creí. Fue divertido. Fue de lo divertido, que pero pensaba. más duro de lo que Lo pensaba. mismo para mí. Yo lo dije que sería duro. Y lo fue. Pero al mismo tiempo fue muy divertido. Entonces fue duro, pero divertido. Choquen los cinco. Increíbles, son geniales. Adiós. Adiós, chicas, que la pasen bien. Hola, me llamo Jasmine, estoy en 8º grado y mis pasatiempos preferidos son la gimnasia, ser animadora, correr y el básquetbol. Así me entreno a diario. ¡Nos vemos! ¡Caminata! Estamos por caminar por la orilla del río con Gary para ver cómo afecta nuestra respiración. Creo que probablemente sea un 3, lo que significa leve a moderado. Así que no será difícil, será una caminata fácil. En la escala del 1 al 10 creo que caminar será un 5 porque es fácil y no es demandante como otras actividades. ¿Se siente bien? ¿Es cómodo? Ujú, sí. Bien. Ni siquiera sientes que está allí, ¿verdad? ¿Están listas para un autoinforme a los 15 minutos, a los 30 y al final de la actividad? Ajá. Creo que estamos. ¿Ya están listas? Vamos a caminar. Haremos un calentamiento de 5 minutos Bien. y luego caminaremos por 35 minutos a un buen paso. Y luego 5 minutos para enfriar. ¿Suena bien? Bien. ¿Listas? Vamos. Predije que la caminata será un 2. Pienso que no será muy difícil, pero en realidad vamos a estar en movimiento. Pueden tomar agua, pueden llevar el agua con ustedes. Vamos, más rápido. Creo que todas lo disfrutaron, pero no fue su actividad preferida. Hacía bastante calor y comimos muchos bocadillos antes de comenzar. ¡Hagámoslo! Cuando lleguemos al puente llegaremos hasta el otro lado, ¿sí? Fue difícil para mí. Me quedé atrás con Yakima porque no estaba sintiéndose muy bien. Comí muchos bocadillos y bebí mucha agua y no me estaba sintiendo muy bien, así que tuve que sentarme un rato. Se nota que nuestra respiración se aceleró. Creo que estábamos entre leve y moderado. Bien, y ahora, a cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Hacia el final nuestra respiración se aceleró y comenzamos a ver que la caminata también puede ser una actividad física. No es solo algo que haces para pasar el tiempo. Buen trabajo. Bien, ya casi terminamos, chicas. Inhalen bien profundo. Vamos, dejen el agua. Y exhalen. No todas estaban cansadas, pero se veía que fue mucho más difícil de lo que predijimos. ¿Cómo te Yakima, sientes? ¿cómo te sientes? Me siento mejor, pero aprendí que no debo comer tanto. De acuerdo. Bien, debemos buscar algo que te guste hacer. Intentemos algunas de mis cosas preferidas. Bueno... Equilibra esto en tu barbilla. Busca tu equilibrio.
Siguiente. Creo que te gustará hacer esto. Intenta hacer 10 flexiones de Fang. Sí, no está mal. Nada mal. ¡Pam, no! ¿Entonces es un no? Sí, lo que significa no. Amo este deporte. Lo llamo atrapar bocadillos de queso. ¿Alguien más lo practica? Aún no, pero lo harán. ¿Lista? Eso creo. Dime que te encanta, ¿no? No. Si no te gusta, no lo practicarás. Falló mi deporte. Ay. Hola, ¿cómo están? Me llamo Hekima, tengo 13 años y les mostraré mi vida. Eres muy mala con la cámara. Me gusta jugar al aire libre porque es muy lindo y amo la fotografía, así que es bueno para tomar fotografías. ¡Hola! Hola de nuevo. Y les mostraré lo bien que toco la flauta. Así es. Bueno, adiós, chicas. ¡Fútbol! Fuimos al campo de fútbol de nuestra escuela e invitamos a varias amigas a jugar con nosotras. Y vamos a hacer algo que llamamos pases de túnel. Ustedes saben qué hacer. También les pedimos a un grupo de jugadoras de la secundaria que nos enseñen algunos ejercicios para aprender. Ahí va. Estoy exhausta, pero me gusta. Hicimos ejercicios de pases y patadas y también practicamos tiros al arco. Fue un poco difícil estar haciéndolo porque hacía bastante calor. No fue tan difícil, solo se trataba de correr mucho. Creo que entraría en la categoría de moderado. Bien, soy Erin. Hace 15 minutos que practicamos fútbol y me siento muy bien. Me siento muy bien. No pasó mucho tiempo, pero pasó más de lo que creo porque estamos divirtiéndonos. Estoy sudando, pero no estoy tan agitada. Mira el balón con atención. ¡La tengo! Oye, pásamela a mí. Fútbol me gusta Vamos, mucho. vamos. El fútbol consiste en acelerar y parar, así que fue una actividad de arranque de energía. Algo que me molestaba era el calor. Estamos en los 30 minutos y mi respiración se aceleró un poco más, pero no se aceleró tanto. Es muy divertido. Estamos divirtiéndonos mucho. Mientras jugábamos, no todas éramos buenas en eso, pero eso no era importante. Lo importante fue que nos manteníamos en forma, activas y seguíamos adelante sin parar. Muchas gracias por ayudarnos, chicas. Nos divertimos mucho. Sí, lo pasamos apreciamos bien. mucho, gracias. Fue muy divertido. Fue un gusto conocerlas. Un gusto, igualmente. Hola, soy Erin. Ese es mi piano, mi teclado y me encanta tocarlo. Esta es mi biblioteca y me encanta leer porque aprendo palabras nuevas y puedo viajar a diferentes lugares con la mente. Imagino mucho y también me gusta mucho escribir. Estos son mis animales de peluche y creo que la mayoría me los regaló mi papá, así que me gustan mucho. ¡Adiós! Llegó la hora del yoga. Gusto en conocerte, Yasmín. Nuestra instructora se llama Keira y es muy tranquila y muy serena. Así que creo que será muy lindo trabajar con ella. Esto será bastante difícil. Parece fácil, pero las posiciones son difíciles. No lo sé, no me gusta mucho el yoga. No sé cómo funciona y estoy esperando para ver qué vamos a hacer. ¡Yoga! ¡Yoga! Asegúrense de tomar la alfombra del borde y deslícenla hacia adelante. Keira nos dijo que vamos a hacer un estilo de yoga llamado Vinyasa que combina respiración y movimiento. Usen su pulgar derecho y pónganlo sobre su ombligo. Pongan la mano izquierda sobre su corazón. ¿Bien? Y ahora tomen aire o inhalen profundo y exhalen todo el aire. Tuvimos que trabajar mucho en nuestro equilibrio y concentración para poder mantener las posiciones. Algunas posiciones eran casi de cabeza. Estírense mucho, intenten tocar a la persona de enfrente y relájense. Sí. Bien, tomemos unos minutos, intenten respirar. Fíjense si comenzaron a sentirse más calientes. Es importante estar calientes. Nos sorprendió mucho lo difícil que es. Pasaron 15 minutos y me siento muy bien. Estoy sudando un poco, pero creo que solo es porque hace calor. Pasaron 15 minutos y comienza a complicarse porque intenté mantener el equilibrio. Ahora con el molino, pongan las manos en las caderas unos momentos. Inhalen. Es muy diferente a lo que esperaba porque trabajé mucho más duro de lo que pensé que trabajaría.
Nunca hice antes yoga, así que algunas posiciones son difíciles. Inhalen. Vamos. Exhalen y abajo. Esto es muy difícil. Es muy difícil. Estoy sudando mucho. Ya me duelen los músculos. Una de las posiciones es la del árbol y es muy difícil porque se necesita mucho equilibrio. Así que nos alegramos mucho cuando finalmente pudimos lograrla. Brazos arriba hacia el cielo. Al final de nuestra clase de yoga decimos la palabra Namaste, que significa mi alma saluda a tu alma. Digámosla juntas, tomen un respiro profundo. Namaste. Namaste. Paz. Cuando terminamos las actividades, le llevamos los acelerómetros a Kerry. Hola, chicas. Hola, Kerry. Bien, ya descargué los datos de los acelerómetros y tengo toda la información de lo que hicieron. Miren esto y díganme qué es lo que piensan. Es información de un acelerómetro, así que puede variar de lo que creían, basándose en sus escalas de dificultad. Lo que más nos sorprendió de la información fue que los acelerómetros no registraron todo lo que estuvimos haciendo. ¿Qué opinas, Erin? Tenemos la caminata. ¿Qué opinas de eso? Realmente pensé que sería más vigoroso. Definitivamente caminamos bastante con vigor, pero mucho. también lo hicimos con moderación. Creo que lo que más me sorprendió fue el hip hop y el fútbol. ¿Pensaron que sería moderado o que sería más o menos exigente? Menos. ¿Menor? Vi que bailaron hip hop y se basa en general en lo que ponen en el baile. Todos pueden lograr los movimientos, pero algunos lo harán de modo más activo, lo que incrementará la intensidad del mismo. En el fútbol, la mayor parte del tiempo fue leve. ¿Tuvieron que arrancar y parar mucho en el fútbol? Sí. Sí, eso puede haber cambiado un poco la información, mientras que si estaban en un juego, las actividades podrían haber sido un poco más intensas. ¿Qué dices del yoga, Nayalia? Pasamos 39 minutos en la parte leve en el yoga. ¿Les sorprende? Sí. Sí. ¿Pensaron que sería más fuerte? Sí. La mayor parte fue en el lado leve. Los acelerómetros no registraron mucho porque registran el movimiento vertical. Fue sorprendente. Pensamos que estábamos trabajando duro. Y fue así. Trabajamos duro, pero los acelerómetros no lo detectaron. El monitor de actividad puede no haber registrado esa información, pero en sus escalas de dificultad la información de esa actividad se verá reflejada, así que deberán combinar las fuentes de información para entender las actividades. Hola, soy Daella y quiero mostrarles cómo animaba cuando iba a la secundaria. ¿A quién están alentando? Así llego a la oficina todos los días. ¡Quiero escucharlos! ¿Qué clase de científica soy? Yo diría que apasionada. Hago mucho trabajo con la comunidad. Saluda a Camila. Ella es Kindle. Estas son las razones por las que me interesa incrementar la actividad física en las niñas. Nos vemos luego. Adiós. Luego de que Kerry nos mostrara la información, regresamos a la casa de Erin y analizamos todo un poco más en detalle. Con los acelerómetros nos dimos cuenta de que registraban todas nuestras actividades, pero con los autoinformes podíamos expresar nuestras opiniones. Vamos a comparar el nivel de agrado y de dificultad de la actividad y haremos una gráfica. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué actividad les gustó más, chicas? Me gustó el hip hop y el fútbol. También me gustó el hip hop y el fútbol. Mis preferidas fueron hip hop, fútbol y yoga. Las mías fueron el hip hop y el fútbol. ¿Qué hay de la dificultad? Lo más difícil para mí fue el fútbol, el baile y el yoga. Para mí el fútbol y el baile. Para mí fue más difícil el fútbol. Para mí fueron el fútbol, bailar y el yoga. Pusimos todo junto, vimos el panorama completo y pudimos percatarnos de lo difícil que fue y de lo mucho que disfrutamos. Mientras veíamos nuestros autoinformes, vimos que había un patrón. Notamos que las que realmente disfrutamos fueron aquellas donde hicimos mucha actividad, en las que nos esforzamos mucho. Pusimos las actividades en la esquina derecha de la gráfica. Y son las actividades en las que queremos enfocarnos porque son las más difíciles y las que más nos gustaron. Después de hacer las gráficas en la casa de Erin, fuimos a la universidad para mostrarlas. ¿Existe algún mensaje prominente que puedan concluir de toda la información que colectaron? Nos esforzábamos Sí. cada vez más, pero también lo disfrutamos. Pero hacíamos lo mejor que podíamos. Sí. Así que lo disfrutaron, pero también se esforzaron para sacarlo mejor. Creo que esas dos cosas son importantes cuando pensamos en mantenernos activos. Encontrar algo divertido que quieras seguir haciendo el resto de tu vida, ¿no creen? Entonces hicieron algo que disfrutaron mucho, que podrían seguir haciendo en el futuro, pero también es algo muy desafiante. Y con eso lograrán la cantidad de actividad física que necesitan para tener una buena salud. ¿Esto te ayudará con tu nuevo trabajo que harás exclusivamente para las chicas? Sí, todas hicieron un trabajo extraordinario que
que me ayudará en la próxima etapa de mi programa. Creo que ambas realmente disfrutamos esta experiencia de Absolutamente. trabajar a la par de ustedes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estar activos nos da mucha energía, es divertido y nos ayuda a tener una vida más larga. Y no vayas más alto que esto. En este experimento nos dimos cuenta de que si te esfuerzas para probar cosas nuevas, podrías ver que realmente te terminarán gustando. Espero que los niños aprendan de esta investigación para que puedan hacer cualquier actividad que quieran. El trabajo que hicimos con mi equipo fue muy divertido y todas trabajamos juntas. Hicimos lo mejor y logramos un buen producto. Y logramos también una excelente presentación que fue una porra con Daía. Investigación. ¿Listas? Investigamos mucho y nos divertimos. Ahora jugamos fútbol y nos sacudimos. Caminamos un poco y también bailamos. Y luego con el yoga nos relajaremos. ¿Seguiste las pistas? Dirígete a nuestro sitio web de juegos en pbskidsgo.org. Sí. Buenos movimientos. Me encanta que hayamos encontrado un ejercicio que disfrutes hacer. Menos charla y más baile. Sí, señora. ¡Yay! ¿No vas a aburrirte? No, para nada. Siempre y cuando sigas bailando así, no me aburriré. ¡Vamos! ¡Aquí vamos! Sí. Sí. Esta es mi familia. Ella es Kindle, Camila y mi esposo Rodney. Fue muy divertido trabajar con Daella. Siempre está alegre Quiere ir contigo. y nos mantuvo motivadas, así que nos divertimos mucho trabajando con ella. Daella nos ayudó mucho con nuestra investigación de salud física. ¿Vas a sonreír? ¿Vas a sonreír? Fue genial enterarnos de que Daella fue animadora, porque unas de nosotras también lo somos. Tenemos mucho en común y nos divertimos mucho con eso. Más en Sci Girls. Esta es una de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Las abejas juegan un rol importante en polinizar los cultivos. Jugamos al escondite con la abeja reina. ¡Miel! Oh. Amamos andar en bicicleta y nos gusta el helado. Una máquina de helados manejada con los pies. Decimos que si hacemos una medida será más eficiente y más adecuada para nuestros experimentos. Esto no es helado. ¡Oh, Dios mío! ¡Miren eso! Tigers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y a la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por L'Oreal USA. Para las chicas en la ciencia. Tú puedes obtener más información en forgirlsinscience.org y por PPG Industries Foundation, comprometidos en brindar un impacto positivo en nuestras comunidades. ¡Hey chicos! ¡Hola! El sitio web de Sci Girls es increíble. Puedes armar tu perfil, jugar, crear una página para tu proyecto de ciencias, ver videos y divertirte. ¡Vamos, apresúrate! Entra en pbskidsgo.org. Nos vemos allí. ¡Adiós!